Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que está dirigido más que nada para personas que no son del ámbito médico, es decir, para pacientes. Sobre todo porque abarco algunos temas que los hablo de manera muy sencilla, sin tantos términos médicos, sin tantos términos rebuscados, de un poco más fácil entendimiento. Este tema quizá sí hablo de algunos conceptos técnicos y algunas cuestiones que son un poco más complicadas, como generalmente hago en algunos otros videos, pero creo que son interesantes e importantes para que se queden algunos conceptos y que entiendan algunas cuestiones que más adelante durante el transcurso de la plática voy a abarcar. ¿Sale? Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que es sumamente importante, sobre todo porque se viene la temporada de fríos y la temporada de este tipo de enfermedad, que es la época de la gripa y de la influenza. Entonces, quiero darles un contexto lo más general que sea posible para que entiendan este tipo de enfermedad. Este es el contenido que va a tener mi plática. De primera instancia quiero hablarles muy general sobre los virus, qué son los virus, después el virus de la influenza, qué es, cómo es, por qué hay diferentes tipos de virus de la influenza, H1N1, H3N2, etcétera, etcétera. Tratar de explicarles un poquito sobre el tema, sobre por qué tienen este tipo de números el virus de la influenza. Finalmente entrar eh, ya de lleno al tema. Influenza, ¿qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la persona pueda tener un curso un poco más grave de la enfermedad o que presente complicaciones en el transcurso de la enfermedad? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos hoy actualmente para la influenza? ¿Cuáles son las temporadas de influenza? ¿Cuáles son los meses en los que estamos esperando que este tipo de enfermedad se incremente en la población? Voy a hablar un poco de las vacunas y un poco de los mitos, no solamente de las vacunas, sino también un poco de la enfermedad. Vamos a empezar con los virus. Y es que me interesa porque me interesa que sepan un poquito sobre el concepto del virus. Obviamente es una partícula minúscula, microscópica, infecciosa que solamente se puede reproducir en las células de nuestro organismo. Es decir, una vez que entra a nuestro organismo el virus, necesita de una de nuestras células que la va a atacar, va a entrar hacia la célula y va, digámoslo así, la va a hackear para que esta célula actúe como fábrica, para que empiece a producir mucha cantidad de virus y se pueda empezar a crecer y a reproducir en nuestro organismo. Así es como funcionan los virus. Y es bien importante que nosotros diferenciamos sobre los virus y las bacterias porque de esto va a depender el tratamiento que nosotros vamos a prescribir. Porque hoy en día está muy prescrito los antibióticos, que los antibióticos son específicamente para las bacterias. Las bacterias son otro rollo. Son pequeñas, igual que los virus, sin embargo, están formados por una célula y se considera que son organismos vivos, a diferencia de los virus que no se considera un organismo vivo. Las bacterias sí lo son y no propiamente dicho necesitan de nuestras células para reproducirse. O sea, actúan de una manera muy diferente, atacan de una manera muy diferente a comparación de los virus. Y hoy en día el uso excesivo de los antibióticos, que son específicamente para el uso de las bacterias, está generando que hoy en día tengamos una gran resistencia a estos. Cuando nosotros nos indican o nosotros pedimos o nosotros nos autorrecetamos para un tratamiento con antibióticos cuando realmente tenemos una infección viral, lo único que estamos generando es provocar resistencia a nuestro organismo para los antibióticos. Y cuando realmente necesitemos la utilización de un antibiótico, pues ya vamos a ser resistentes. Cuando realmente no necesitamos el uso del antibiótico con estas enfermedades virales. Entonces es por eso que para mí es muy importante que quede bien establecido cuál es la diferencia entre virus y bacterias. Los virus hay de muchos tipos y de muchas clases. Como pueden ver en la diapositiva, pueden tener una forma icosaédrica, de filamento, que tengan cabeza, que tengan cola, en fin, tienen muchas formas muy diversas los diferentes tipos de virus. Hay muchísima cantidad de virus, pero su estructura es más o menos así. En el centro tiene el ADN o el ARN, que es el genoma del ácido nucleico. Es como la forma, es como la parte más importante que va a utilizar el virus para hackear a nuestro organismo. Si una vez que entra a la célula de nuestro organismo, cuando nos ataca y llega a la célula y entra a la célula, lo que va a hacer es que ese ácido nucleico, ese ADN o ARN, se va a mezclar con nuestra célula y es ahí que es el que va a hackear a la célula. Entonces, esta es la parte más importante y fundamental del virus para que se empiece a reproducir y lo va a hacer mediante nuestras propias células. Alrededor de este ADN o este genoma va a tener una capa protectora que se le denomina cápside.
que va a proteger este ADN o ARN que es tan importante para el virus. Y algunos virus pueden tener una envoltura que rodea todo esto, que rodea la cápside y rodea el ADN y el ARN, que es la envoltura. ¿No? No todos los virus lo van a tener, pero un gran porcentaje sí lo van a presentar, y el virus de la influenza es uno de ellos. El virus de la influenza sí va a tener esta capa que lo protege. Entonces, hablando ya más directamente acerca del virus de la influenza, conocemos 4 tipos de virus de la influenza y se catalogan de acuerdo a las letras. Virus de influenza A, virus de influenza B, C y D, ¿vale? Los virus de la influenza A y B son los que causan epidemias estacionales en los humanos, es decir, son los que atacan predominantemente a los humanos y es lo que generan estos cuadros clínicos denominados gripa. Una epidemia, hay que recordar que se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a una gran cantidad de personas, pero por un periodo de tiempo muy concreto. Por ejemplo, la influenza, que va más o menos, que empieza en diciembre y termina en febrero o marzo, es en ese periodo de tiempo este virus va a generar una epidemia porque va a afectar a muchas personas en un lugar muy concreto pero por un periodo determinado. Sin embargo, el virus de la influenza A ha generado pandemias, como recordemos hace algunos años con el H1N1, que se generó una pandemia que generó esta infección tan rápido y de propagación sumamente importante a nivel mundial y que nos puso a jaque en muchas personas. Entonces, el virus de la influenza A se conocían hasta antes del COVID-19, eran los que pueden provocar una influenza si aparecía una nueva cepa de la cual no tuviéramos inmunidad para ella y que podía generar pues estas pandemias tan importantes como la que tuvimos, les vuelvo a repetir, del H1N1 hace algunos años. Y entonces, ¿por qué van a tener diferentes nombres? ¿Por qué es el H1N1? ¿Por qué es el H3N2, por ejemplo? Porque en la parte externa, en la capa que les estaba comentando que protege a la cápsida y el ADN, en esa capa podemos tener 2 tipos de proteínas. Como vemos en la diapositiva, esas proteínas están representadas por estas figuritas rojas y azules. Las azules son la proteína que nosotros denominamos hemaglutinina, que se representa con la letra H. Y las rojitas, las proteínas rojas que se ven en la diapositiva, son las neuroaminidasas, que se pone con la letra N. Hoy en día, de los estudios que se han hecho al virus de la influenza, se han encontrado que hay diferentes tipos de proteínas H o hemaglutininas. Hasta 18 se han encontrado. Y en cuanto a la neuroaminidasa, se han encontrado 11 diferentes. Entonces, como ustedes pueden llegar a la conclusión, los virus pueden tener diferentes tipos de combinaciones. H1, o sea, con la hemaglutinina 1, que está en ese virus también la neuroaminidasa 1, por eso es H1N1. Pero puede haber hasta más de 130 combinaciones y por eso hay diferentes cepas del virus de la influenza. La más común son algunas, por ejemplo, H3N2 y H1N1 son las más predominantes en nuestro medio y que afectan más comúnmente en las épocas estacionarias. Y cuando aparece una nueva cepa es cuando a todos nos ponen en jaque, como por la pandemia que hubo del H1N1, que le llamábamos porcina, por cierto, en esa época. Cuando ese tipo de alteraciones o de ese tipo de cepas aparecen nuevas, nuestro organismo no tiene esa inmunidad y por eso puede haber pandemias como la que se presentaron en esos años, porque puede haber diferentes tipos de combinaciones. Y se cree que puede haber mucho más en aves silvestres y en algunos otros animales, pero por lo menos en el humano, por lo menos unas 130 combinaciones se pueden presentar de este tipo de virus. Y los virus de la influenza que circulan habitualmente entre las personas, como ya les comentaba, es el H1N1 y el H3N2. Pero aquí, como pueden ustedes ver en la diapositiva que les estoy poniendo, los virus de la influenza A y la B pueden tener a su vez subtipos, y los subtipos pueden tener clases y subclases, o que también los denominan clados y subclados, por ejemplo. Eso solamente es un ejemplo, no es específico, pero por ejemplo, el virus de la influenza A, vamos a tener 2 subtipos que ya conocemos, H1N1 y H3N2. El H1N1 va a tener un grupo que es el 6B.1 y este a su vez va a tener un subgrupo que es 6B1A. Y así sucesivamente. Solamente son unos ejemplos, no es algo específico, pero para que se den una idea de la cantidad de virus que podemos tener del virus de la influenza. Es sumamente importante la cantidad de virus que podemos tener, pero generalmente hay 2 que nos atacan principalmente, que ahorita vamos a ver más adelante.
La CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, que es un organismo que se encuentra en Estados Unidos, siguen una convención o una nomenclatura que se acuñó desde 1979 por la OMS. Por eso son nombres tan largos los que tienen este tipo de virus. Porque la A significa el tipo de virus. Ya sabemos que es influenza A, influenza B, influenza C, por ejemplo. Se me olvidó comentarles, la influenza C también provoca enfermedad de vías respiratorias en los humanos, pero eso la verdad es que es un cuadro leve y por lo general no provoca epidemia y mucho menos pandemia. Y la influenza tipo D generalmente ataca al ganado. Se ha encontrado que no provoca enfermedad en los seres humanos, hasta ahora. Entonces, lo que más nos importa es la influenza A y la influenza B. Y así es como van a poner de primera instancia el nombre del virus. A porque es el tipo de virus A. El segundo nombre largo es Sydney porque es el lugar en donde se encontró. Puede ser Sydney, puede ser Inglaterra, México, Estados Unidos. El siguiente número es el número de la cepa, que puede aquí variar dependiendo del tipo de cepa que hayan encontrado en ese momento. Cepa 1, cepa 5, cepa 70, cepa 90, etcétera, etcétera. El siguiente, el año en el aislamiento, el año que se encontró. Y finalmente, el subtipo del virus, que ya es el que había comentado, que va a depender de las proteínas que se encuentren en ese virus en específico. Espero que no los haya hecho un poco de bolas en cuanto a estos conceptos, pero me pareció importante e interesante que ustedes lo supieran, sobre todo para tratar de entender por qué demonios le están diciendo a la influenza H1N1, por qué se llama así, o por qué se llama H3N2, o por qué eso es más o menos intentando explicarles por qué tienen ese nombre. Y para mí va a ser sumamente importante porque como ustedes pueden ver, la gran variedad de virus que puede haber de influenza A, por eso necesitamos la vacunación cada año. ¿Vale? Entonces, por eso para mí era importante aclarar un poquito ese concepto y darles un poco de contexto sobre el virus de la influenza. Pero bueno, ¿qué es? Entonces, la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocado por el virus de la influenza que afecta la nariz, la garganta y en algunos casos en los que puede llegar a agravarse la enfermedad, es atacar a los pulmones y provocar algo que nosotros conocemos como neumonía. Ahorita más adelante les voy a platicar sobre qué tipo de personas son los que están más en riesgo de presentar complicaciones y enfermedades más graves. Y como ya les comenté, este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. No, afortunadamente no es lo más común, pero hay ciertas personas que van a tener ciertos factores de riesgo. ¿Cómo se va a contagiar? Se transmite principalmente a través de las gotitas que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Estas gotitas pueden ser inhaladas por otra persona o caer cercanas en su cara e inhalarlas y pasar a las vías respiratorias. Y es ahí cuando empieza a atacar el virus a nuestras células y a reproducirse de una manera importante y vamos a presentar los síntomas. Es importante saber cuándo nos podemos contagiar. Pues, principalmente una vez que empezamos los síntomas en el día 3 o 4 de que ya tenemos los síntomas, son los días de mayor contagio. Eso es cuando más contagiosos somos y que podemos transmitir la enfermedad a otras personas. Algunas personas sanas se han detectado que pueden llegar a contagiar incluso un día antes de que empiecen los síntomas. Y se han encontrado algunas personas que hasta 5 a 7 días después de que los síntomas se le quitaron pueden seguir contagiando. Es por esto que esta enfermedad se propaga con tanta rapidez y tan rápido y tan fácil, porque como pueden ver, un día antes de empezar los síntomas, 3 o 4 días es cuando más contagiosos son, pero que pueden seguir contagiando hasta 5 a 7 días de que los síntomas se quitaron. Afortunadamente es una enfermedad que a muchas personas les da un cuadro leve y que no es tan mortal como pudo llegar a ser en su momento la H1N1 o en esto recientemente el coronavirus, que también se propagaba con muchísima rapidez, pero generaba un cuadro mucho más grave y mucha mayor mortalidad. Algunas personas, en especial los niños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante, pueden causar contagios por un tiempo más prolongado, más de 5, más de 7 días después de que los síntomas se resolvieron. ¿Cuáles son los síntomas? Pues bueno, generalmente la influenza puede causar, como ya les comenté, una enfermedad leve o grave. Afortunadamente, en el mayor porcentaje de los casos va a ser una enfermedad leve, que van a aparecer generalmente de manera repentina y que pueden ser los siguientes: fiebre, secreción nasal o moquito, pues, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general, sensación de cansancio, dolor de cabeza, fatiga, en fin, esos son los síntomas generales que pueden presentar. En los niños se puede presentar también como diarrea, como vómito, que generalmente también es una presentación habitual en los pequeños.
Hay algunas personas que pueden presentar complicaciones o que la enfermedad se pueda volver grave. Estas personas van a desarrollar algo que se llama neumonía, que es la infección en los pulmones, que el virus ya llegó hacia los pulmones y provocó una infección a este nivel y el que el paciente puede llegar a presentar un cuadro muy grave, inclusive poner en riesgo su vida. Aunque no son las únicas complicaciones. Ciertos pacientes pueden también desarrollar infección a nivel del oído, infección a nivel de los senos paranasales, que son los senos, una sinusitis, puede agravar ciertas enfermedades crónicas que el paciente tiene. Si tiene asma, si tiene POC, si tiene insuficiencia cardíaca, una infección de este tipo puede llegar a agravar los síntomas que el paciente, de ciertas enfermedades que el paciente ya tenía. Pero me gustaría hablar cuáles son esos factores de riesgo, qué personas son las que pueden llegar a presentar complicaciones o tener un curso de enfermedad más grave. En primer lugar, número uno es la edad. Los niños por debajo de 2 años son los que pueden tener un curso un poco más delicado o presentar complicaciones, al igual que los adultos mayores de 65 años. Dependiendo de dónde nos encontremos viviendo o trabajando, por ejemplo, aquellas personas que viven en un asilo de ancianos o en lugares convalecientes, que tengan enfermos convalecientes, en, en cuarteles militares o en aquellas personas que se están durante periodos prolongados en la hospitalización o que trabajan en hospitales o que trabajan en algunos de estos institutos, son propensos a tener estas infecciones y poder llegar a tener complicaciones. Aquellas personas que tengan un sistema inmunitario debilitado, sobre todo aquellas personas que están en tratamiento para el cáncer, que usan quimioterapias, por ejemplo, el uso prolongado de esteroides, algunas enfermedades que utilizan esteroides o corticosteroides por tiempo prolongado, estos medicamentos suelen disminuir las defensas de nuestro organismo y provocar que sean propensos a una enfermedad más grave o sus complicaciones. Trasplante de órganos, medicamentos que se utilizan en estas personas con trasplante de órganos para disminuir las defensas, algunos tipos de cánceres, entre ellos de sangre, que la persona tenga VIH o SIDA, que estas enfermedades puedan debilitar el sistema inmunitario, sobre todo aquellas que no tienen un tratamiento específico y sus defensas están muy bajas, y pues bueno, algunas otras enfermedades que puedan bajar las defensas. Algunas enfermedades crónicas que pueden ser diferentes tipos de enfermedades, sobre todo las que no están bien controladas, como la diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades metabólicas, pero también aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares ya de base, o sea, que ya se conocen, por ejemplo, con asma, puede exacerbar la enfermedad o los síntomas, que ya se conocen con EPOC, puede exacerbar el problema del EPOC y provocar que estos tipos de pacientes terminen hospitalizados y con tratamientos específicos para sus enfermedades, que tengan enfermedades del hígado, enfermedades de la sangre, enfermedades renales, es decir, aquellas personas que nosotros catalogamos como enfermedades crónico-degenerativas, que son estas: asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, problemas de la sangre, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Ese tipo de pacientes son los que están con mayor factor de riesgo a que se complique la enfermedad o que tengan un curso más grave de la misma. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La verdad es que al ser una enfermedad tan común en ciertas épocas del año y tener un curso tan benigno, generalmente no necesitamos hacer pruebas específicas para detectar la enfermedad. Vamos a hacer estos tipos de diagnósticos o pruebas de diagnóstico cuando tenemos alguna duda en cuanto a la enfermedad. Es decir, nosotros sabemos que el curso de la enfermedad por lo general va a durar 7 días. Si el paciente tiene cuadro respiratorio que ya duró mucho tiempo, 8, 10, 15 días y el paciente no resuelve, pues quizá valdría la pena hacer una prueba de esta índole para ver si realmente lo que le está afectando al paciente es influenza o es algún otro tipo de virus o algún otro tipo de infección. En aquellos pacientes que ya les comenté que tienen factores de riesgo y nos urge saber si realmente tiene influenza o algún otro tipo de infección respiratoria, también podemos hacerlo en este tipo de pacientes. Y generalmente son muy similares al del COVID-19. Hay pruebas rápidas, pruebas por PCR y algunas otras que nos van a determinar exactamente si estamos frente a un problema de influenza o es algún otro tipo de problema. Entonces, afortunadamente no todos los pacientes lo necesitan, no lo requieren y hay unas personas muy puntuales que sí vamos a necesitar los estudios. En cuanto al tratamiento, en la gran mayoría de las personas se autolimita. ¿Y se autolimita? ¿A qué me refiero con autolimitarse? Que nosotros ya sabemos que esta enfermedad va a durar entre 3 a 7 días, máximo 7 días. Una vez que empiezan los síntomas, 7 días es lo que más va a tardar la enfermedad. Entonces, esos 7 días lo único que necesita el paciente, porque un gran porcentaje va a tener un cuadro leve, es reposo y muchos líquidos. Si acaso los pacientes que tienen síntomas muy molestos como el mucho moco, mucha tos, mucho estornudo, podemos dar estos medicamentos de venta libre que son antigripales, que no atacan directamente al virus, sino que mejoran los síntomas para que la enfermedad sea más llevadera. Tienen
Por ejemplo, paracetamol para la fiebre, para el malestar general, o pueden tener un antiinflamatorio no esteroideo como ibuprofeno, diclofenac o naproxeno, este tipo de medicamentos, y acompañados de algunos otros medicamentos como antihistamínicos para que el moco no sea tan intenso, medicamentos vasoconstrictores, en fin, diferentes tipos de medicamentos que van a ayudar a que los síntomas sean más llevaderos, pero propiamente dicho, no van a atacar al virus. Es por eso y que quiero hacer otra vez hincapié en el uso de los antibióticos. Hay muchas personas que tienen un cuadro viral y terminan utilizando antibióticos. Es que, doctor, a mí me dio el año pasado y me dieron pemprocilina y se me quitó. Doctor, me dieron ampicilina y se me quitó. Doctor, me dieron ciprofloxacina y se me inyectó. Doctor, me inyectaron ceftriaxona y se me quitó. No va a funcionar, no funciona así. Los antibióticos actúan específicamente y directamente a las bacterias. Con los virus no va a pasar absolutamente nada. Te hayas inyectado o no te hayas inyectado, te hayas tomado o no te hayas tomado el antibiótico, la enfermedad va a durar exactamente lo mismo. Si te iba a durar 5 días o 4 días o 7 días, si te pusiste o no te pusiste el antibiótico, va a durar exactamente lo mismo. Y lo único que estás haciendo es, como lo dije al principio de la plática, te estás volviendo resistente a los antibióticos. Entonces, no está indicado un antibiótico en este tipo de enfermedades. Es bien importante que se lo metan en la cabeza, no está indicado el antibiótico. Y hay algunas otras personas que pueden utilizar algunos antiinflamatorios muy potentes que son los esteroides o glucocorticoides. De esos hay muchos: dexametasona, metilprednisolona, prednisona, deflazacort. ¿Son medicamentos antiinflamatorios? Sí, muy fuertes. ¿Pueden llegar a mejorar los síntomas? Pues sí, pueden llegar a mejorarlo. Pero es como tratar de matar a una mosca con un escopetazo. No hay necesidad de utilizar este tipo de medicamentos en un cuadro clínico como estos. Con los antiinflamatorios de venta libre, como les dije, de preferencia el paracetamol, y si ese no te hace efecto, quizá buscar otra alternativa siempre indicada por tu médico, pero no utilizar una inyección de dexametasona, una inyección de metilprednisolona, porque desafortunadamente estos medicamentos, si bien son muy potentes, también tienen efectos secundarios que pueden ser un poco delicados. Suben la presión, suben el azúcar, pueden dañar el riñón, en fin. Los efectos secundarios de estos medicamentos, aunque sea una sola dosis, aunque sean unos 2, 3 días, los efectos secundarios del mismo pueden ser delicados. Entonces, ni antibióticos ni esteroides están indicados en esta enfermedad, ¿vale? Hay algunos pacientes porque si hay antivirales, si hay medicamentos que son específicos para atacar a la influenza, que se llaman antivirales, pero la mayoría de los pacientes no lo van a requerir porque, les vuelvo a repetir, es un curso corto, se autolimita y es un cuadro leve. Hay algunas personas, como ya les comenté, las que tienen factores de riesgo, que quizás sí vale la pena el inicio de medicamentos como estos para tratar de mejorar el cuadro clínico y no avance hacia la gravedad o hacia alguna complicación. Sin embargo, son casos muy específicos y que el médico especialista, como el neumólogo, el infectólogo, el internista, tiene que tomar la decisión de iniciar o no iniciar este tipo de medicamentos. Hoy en día existen diferentes. Hay que recordar, por ejemplo, el oseltamivir, ese medicamento que estuvo en desabasto y que no lo conseguías cuando estuvo la pandemia del H1N1. Ese es uno de ellos, es uno de los medicamentos que actúa específicamente contra la influenza, pero existen algunos otros como el zanamivir, el peramivir, en fin, algunos otros antivirales específicos para este tipo de infecciones virales, pero les vuelvo a repetir, no todos lo necesitamos, no hay necesidad de tomarlo, aparte de que son costosos y que la verdad no veríamos un beneficio tan real si tenemos un cuadro clínico leve y no tenemos factores de riesgo para la enfermedad. Temporadas de influenza. ¿Cuáles son las temporadas de influenza? Ya está bien determinado cuáles son los meses en los que más va a atacar esta enfermedad. La CDS son las gráficas que puso el CDS desde el 82 hasta el 2022 y se puede ver que el pico de la influenza empieza en diciembre y termina más o menos por marzo. Mediados de marzo empieza a terminar el pico de esta enfermedad. Y estos son datos actuales de México. Estos son los datos de entre el 2022 al 2023. Esta es una gráfica de las últimas semanas del año, semanas epidemiológicas y los principios del año del 2023. Como pueden ver, las últimas semanas epidemiológicas hubo un repunte muy, muy importante. Y ese color azulito verdoso que están viendo es por la influenza AH3N2. Fue el que más pegó por lo menos el año pasado. El 88.3% de los casos fue por este tipo de virus de influenza, 5.4% por influenza B y influenza que no fue tipificable en el 4%, influenza H1N1 el 2.4%. Entonces, generalmente,
Esas son las épocas en las que la influenza va a pegar. Por ejemplo, aquí pues, estamos viendo los datos del 2016 hasta el 2023, los casos de influenza que hubo en México. Como podemos ver, bueno, el 2020-2021 todo estuvo enfocado en el coronavirus, en el COVID. La verdad es que no hay tantos datos de influenza, pero en el resto de los años podemos ver que hubo un repunte el año pasado. Estaban entre 6,000, 3,000, 7,000 y el año pasado, entre el 2022 y 2023, se incrementó de manera importante, 9,412 casos y 287 defunciones por influenza. Es decir, más o menos un 3% de las personas que se infectaron por influenza desafortunadamente fallecieron. Los casos de influenza H1N1, que fueron un poco menos, y las defunciones sí tienen un poco más elevado el número de defunciones en cuanto a los contagios, pero eso es más o menos las cifras en nuestro país, en México, sobre la influenza. Entonces, sí es bastante importante los casos de influenza, sí pueden llegar a ser graves, ya vimos que hasta un 3% de los pacientes que seguramente tuvieron algún tipo de factor de riesgo que complicaron la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Obviamente, si nosotros estamos infectados o conocemos a alguien que está infectado, algún familiar, amigo, alguien cercano, pues tenemos que tomar las medidas preventivas para no infectarnos o infectar, como aislarnos, ¿no? Aislarnos mientras estamos con esta enfermedad, utilizar cubrebocas, si vamos a estornudar en el antebrazo, en fin, todas estas medidas que nosotros ya conocemos y que nos lo repitieron hasta el cansancio con esta pandemia del COVID-19, bueno, va a ser algo muy similar con lo de la influenza porque también es altamente contagiosa. Y como pueden ver, si estamos cercanos a alguna persona que tiene factores de riesgo que ya les comenté, tenemos que tomar todas las prevenciones para no tratar de contagiar a esa persona. Pero de las más importantes para la prevención de la enfermedad es la vacuna contra influenza. Varios estudios han demostrado que la vacuna contra influenza reduce que nosotros nos enfermemos hasta un 40 a un 60%. Esto sí necesito que quede bien claro. No es 100% efectiva la vacuna de la influenza. A pesar de que nos vacunen, puede que nos lleguemos a enfermar. Tenemos un 60% de posibilidades de que no nos infectemos, pero queda un porcentaje por ahí que nos pueden infectar. Y como ya les comenté, existen científicos, investigadores que están viendo cuál es el tipo de virus que va a atacar este año. Se ponen a hacer los análisis y van a decir, bueno, este año va a atacar tal cepa de la influenza. Entonces vamos a hacer la vacuna contra esa cepa de la influenza. Entonces, el porcentaje de protección puede disminuir si por pues si por changas o por mangas los científicos se equivocaron y la vacuna que realizaron no fue la más prevalente ese año. Hubo otra cepa que afectó más. Entonces, pues afortunadamente, a pesar de que estemos vacunados, puede que nos infectemos, puede que nos enfermemos. Pero la verdad es que es poco probable que haya un error de este tipo, entonces sí vale la pena vacunarnos porque tenemos hasta un 60% de posibilidades de que no nos infectemos una vez que tengamos la vacuna. Y estos son datos bien importantes y son datos súper esclarecedores sobre la vacuna. Antes de la pandemia, los datos del 2019 el 2020, antes de COVID-19, se encontró que la influenza permitió prevenir hasta 7,5 millones de casos de influenza, 3,7 millones de consultas médicas por esta enfermedad, 105,000 hospitalizaciones asociadas a la influenza y hasta 6,300 muertes asociadas a la influenza. Es decir, el que nosotros nos vacunemos puede que cambie nuestro estado de salud, que evitemos la consulta, que evitemos gastos innecesarios, que nos hospitalicen e incluso que podamos llegar a complicarnos. Según varios estudios, se ha demostrado que la vacunación contra la influenza reduce la gravedad de la enfermedad en personas que se vacunaron, pero aún pueden enfermarse. Entonces, eso es bien importante. Te puedes enfermar, pero el cuadro va a ser leve. La vacuna va a prevenir que la enfermedad sea grave, puede prevenir que necesites hospitalización, puede prevenir que entres a unidad de cuidados intensivos y puede prevenir, que es lo más importante, la muerte. Sí, sí te vas a enfermar, pero va a ser un cuadro leve. Sí, sí te van a dar los síntomas, pero no te vas a hospitalizar. Sí puede que te sientas mal, pero no va a ser que entres a cuidados intensivos. Sí, sí es una lata, a veces las molestias que provoca la vacuna, el dolor del brazo, el piquetito y la fregada, pero puede prevenir que te mueras. Así de importante es la vacunación contra la influenza. ¿Por qué todos los años? Es necesario todos los años, sobre todo por dos motivos. Uno, cuando nosotros nos vacunan, lo que hacen con la vacunación es implantar el virus muerto o algunas partes del virus que hacen que nuestro organismo tenga una respuesta inmunitaria, que se formen anticuerpos.
Sin embargo, estos anticuerpos con el paso del tiempo empiezan a disminuir en nuestro organismo y entonces por eso necesitamos que la vacuna la estén inyectando cada año para que se empiecen a reforzar o se empiecen a generar más anticuerpos cada año y con cada vacuna. Y en segundo lugar, las composiciones de la vacuna contra la influenza se revisan todos los años. Es lo que les comentaba. Los científicos, los investigadores empiezan a ver cuál va a ser el virus que va a estar en mayor circulación y con base a esos resultados generan la vacuna y esa es la que necesitas aplicarte para tratar de estar protegido año con año. ¿Vale? Hay algunos mitos. La vacuna puede transmitir la enfermedad porque me ha tocado muchos pacientes que me dicen es que me la puse y me enfermé. No, la vacuna contra la influenza no puede causar la enfermedad. Es probable que a lo mejor hayas ya tenido contacto con alguien contagiado y desafortunadamente mientras te vacunaron, pues ya estabas contagiado, estaba reproduciéndose el virus y te empezaste a desarrollar la enfermedad poco después de la aplicación de la vacuna. Porque la verdad es que son virus inactivados, no funcionan, no actúan en nuestro organismo. O sea, ya no son infecciosos, por lo que está diseñada así la vacuna. Entonces, no te puedes infectar por la aplicación de la vacuna. Pero yo me sentí mal. Ok, la vacuna contra la influenza no puede contagiarse, pero tiene algunos efectos, tiene algunas molestias, puede provocar algunos síntomas propiamente dicha la vacuna porque genera una respuesta inmunitaria. Cuando nosotros nos aplican la vacuna, nuestro organismo empieza a reaccionar contra ese nuevo agente que entró en nuestro organismo y va a desarrollar una respuesta inmunológica que puede provocar algunos síntomas. Pero propiamente dicho, no es la enfermedad, es la respuesta de nuestro organismo hacia la vacuna. Puede provocar dolor, enrojecimiento e inflamación en la zona donde te inyectaron, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, inclusive náusea e inclusive fatiga. Propiamente dicha, no te está infectando la vacuna, sino que son efectos secundarios propiamente dichos de la vacuna porque nuestro organismo está respondiendo a la vacuna. Pero yo prefiero mil veces a tener un cuadro de malestar un día, 2 días a lo mucho, que con un paracetamol va a disminuir las molestias, a que probablemente tenga la mala fortuna de que esa influenza o que esa gripa se me complique y que necesite hospitalización y que necesite ingresar a terapia intensiva y que muy probablemente ponga en riesgo mi vida, sobre todo si la persona tiene factores de riesgo. Entonces, ojo con eso, la vacunación es sumamente importante. La CDC comenta que todas las personas tienen que vacunarse. Obviamente, en las campañas de vacunación se hace especial énfasis en las personas que tienen factores de riesgo. Por eso en las campañas de vacunación van a encontrar que personas por arriba de 65 años, pero si tú tienes diabetes, si tienes asma, si tienes EPOC, es decir, se enfocan mucho las campañas de vacunación, sobre todo en aquellas personas que tienen factores de riesgo para evitar complicaciones, pero la verdad es que si te puedes vacunar, tienes las posibilidades y la facultad de vacunarte, te recomiendo que lo hagas, ¿vale? Entonces, espero que haya sido de su agrado. Traté de hacerlo más rápido que sea posible, traté de abarcar todo este problema. Pareciera que solamente es una gripa, solamente es un moquito, es un resfriado. Como pueden ver, puede haber complicaciones y hoy en día, ya si ya contamos con vacuna contra la enfermedad y podemos prevenirlo, pues caray, que nos cuesta un piquetito cada año, que nos va a generar a lo mejor un poco de molestias un día, pero que nos puede proteger contra complicaciones muy delicadas. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Si no me sigan, síganme. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Dr. Carlos Waldo Vargas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber en los comentarios. Con mucho gusto se las respondo. Si quieren que hable sobre algún tema en específico, que aborde algún tipo de tema o algún tipo de duda que ustedes tengan, también háganmelo saber en los comentarios y con muchísimo gusto les hago una plática para tratar de aclarar las dudas. Y pues nada, que tengan un feliz día y una excelente semana.